Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el destacado penalista César Azabache. César, bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Vamos al tema de frente, el juicio a Keiko. La organización criminal, que es una de las principales imputaciones, ¿se puede probar en tu opinión? Mira, tal vez la organización criminal no sea el principal problema en esta discusión. Sí, De ¿no? hecho, creo que lo que podrías llamar la maquinaria Ujú. montada para recibir fondos, sustituir a los aportantes en nombre, registrarlos, es lo que mejor tiene trabajado la Fiscalía. Lo que me preocupa es si está igualmente claro para qué servía la maquinaria, respecto a qué, con qué reglas van a discutirlo, y esto es muy importante, en cuánto tiempo se va a discutir. Ahí te tengo que decir que planear un juicio, que si uno corre números va a tomar 6 años, es un pésimo negocio, ¿no? Los juicios no están pensados para tanta duración. Te pongo el ejemplo muy brevemente. 6 años después del inicio de los debates, no puedo imaginar qué juez va a poder diferenciar las declaraciones de 2.000 personas, Ujú. que son las que están listadas para entrar en esta discusión. Y no me puedo imaginar qué juez va a poder recordar y diferenciar el contenido de 5.000 documentos. Ahí es donde veo el problema. Creo que si yo te digo que te puedo convencer de algo que te importa mucho en un asunto que tienes dudas y que te advierto que para convencerte tienes que escucharme durante 6 años seguidos, creo que vas a dudar que en realidad tenga yo clara la forma de plantearte las cosas, ¿verdad? ¿Te parece que la estrategia fiscal ha estado mal planteada? Me parece que la estructura del juicio es un desastre. Los ¿Cómo, juicios no son para eso. cómo Los juicios debería son... haber sido? Mira, un juicio es un espacio que tiene por función servir de vehículo de comunicación entre el tribunal, la fiscalía, la defensa y la colectividad. Un juicio es algo que debe poder ser seguido en el nivel en el que se discuten las cosas, independientemente de los debates o la preferencia sobre el resultado final. ¿Quieres el ejemplo de un juicio entre nosotros? Mira el del caso Fujimori por varios saltos y Ujú. cantuta y Sí. secuestros. Duró 1 año, 3 meses. Digamos, estamos muy divididos en la colectividad sobre si la sentencia fue justa o no fue justa. Los defensores de Fujimori dicen que no lo fue. Muchos otros defendemos esa sentencia, pero sabemos de qué se trató. Ujú. Cuando un juicio demora demasiado, se desconecta de la colectividad. Te pongo un ejemplo. Hoy día casi nadie recuerda que Humala y compañía están en juicio desde febrero del 22, pero nadie sabe qué se está discutiendo en ese juicio. Los juicios no funcionan si duran demasiado. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, no tengo en ese momento la fecha exacta, pero fue en el caso Chacón. Y el Constitucional lo que dijo fue que un juicio no podía durar 5 años, porque en 5 años la esencia del debate, que es formar la convicción del tribunal y llevarlo a un estado en el que tenga claro qué pasó, más allá de toda duda, es imposible. Un juicio de 6 años es como una conversación de 15 horas. No la recuerda nadie. Con lo cual podríamos inferir que esto va a terminar en nada. Temo que si no se corrige, ojo que hoy día estamos conversando el miércoles, ¿verdad? Sí, sí. Ayer el tribunal dijo lo No, siguiente, no fue estamos ayer, martes, perdón, fue perdón. anteayer. Estamos martes. Estamos martes, ayer lunes, perdóname, ya no sé ni qué día estoy, pero el tribunal dijo algo que hay que tomar en cuenta. El tribunal dijo, yo no puedo anular el procedimiento anterior a este juicio porque no me corresponde, no tengo ley para hacerlo y yo no voy a violar la ley. Pero sí voy a advertir a las partes que voy a ser muy cuidadoso, dijo el tribunal, en reparar qué declaraciones tienen sentido, por cuánto tiempo y qué cosa quieren preguntar.
Además, ¿qué documentos merecen ser leídos y cuánto tiempo vamos a dedicar a eso? Ahí el tribunal está advirtiendo que tampoco tiene claro que este juicio haya sido preparado correctamente en la etapa anterior. Y tengo que decir esto, es imposible que haya habido es inaceptable, debo decir, que haya habido un procedimiento para preparar el juicio y que a pesar de los esfuerzos quedan claros, hizo el juez 19 correcciones a la fiscalía, no haya salido de ese procedimiento un juicio organizado de manera que pueda ser clara, simple, comprensible, contundente. Eso no es bueno para la fiscalía, no es bueno para la defensa, no es bueno para la sociedad, no es bueno para nadie. Acá creo que hay un problema central que además mira cómo impide discutir las cosas de fondo. Porque las cosas que tendríamos que estar discutiendo es si hay delitos, si están probados y cómo se interpretan las reglas. Y lo que estamos discutiendo al final es cómo se organiza un juicio. Ahora, megaprocesos como este, ¿hay precedentes? ¿Recuerdas alguno que se pueda usar Mira, como ejemplo? mira, te pusiste el caso de Fujimori recién. Si Sí, sales del país, el juicio de Nuremberg, genocidio, sí, claro. posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, duró, si no me falla el cálculo, 1 año, 8 meses. Ese juicio, el de Nuremberg, tuvo 240 declarantes. El juicio contra Eichmann, militante del partido nazi, líder de la represión y del genocidio, en la etapa de la solución final, además, o sea, el que decidió prender los hornos de cremación detenido en Argentina, ese juicio en los años 60 se hizo en Secuestrado, ¿no? Israel. ¿Perdón? Secuestrado Secuestrado, claro, por el Mossad. detenido por el Mossad, sacado Sí. clandestinamente de la Argentina y entregado a un tribunal en Israel. Ese juicio se hizo en Israel en 8 meses. Tuvo 1.600 documentos y algo más, algo alrededor de 100 declarantes. Estamos hablando de genocidio, el delito probablemente más difícil de probar en los catálogos de códigos penales del mundo. Y la media fue la misma que se siguió en el caso Fujimori, alrededor de 1 año, meses más, meses menos. Mira, para el caso Nuremberg, se eligieron 240 declarantes de 3.000 declaraciones escritas. ¿Por qué se hizo esa selección? Porque está completamente claro que un juicio con 3.000 personas que prestan testimonio en N años deja de ser un juicio. El juicio es una cosa muy sensible, una cosa que hay que cuidar, porque agrega valor en tanto nos instala el debate a todos y a todas. Por eso los juicios son públicos. No son públicos solo para que puedan pasar por la televisión, son públicos para que la comunidad pueda participar. Un juicio que se organiza así no está hecho para nosotros ni para nosotras. Ahora, un megaproceso como este, ¿es rectificable? ¿Es enmendable en la práctica? ¿Cabe eso? Mira, si no encontramos la forma de solucionarlo equilibradamente, vamos a desperdiciar la oportunidad de cerrar un debate que ya ha tomado más de 7 años. Lo único que hace un juicio organizado de esta manera o propuesto de esta manera es multiplicar las brumas sobre una discusión que en realidad es ella misma sumamente compleja. Tú preguntabas por la organización criminal. Tengo la impresión que lo que mejor tiene establecido la Fiscalía es que aquí se montó una maquinaria para percibir fondos, licuar la identidad de los aportantes y darles un destino que no está establecido. Pero se desperdicia toda esa prueba si primero se complica el debate de una forma que hace pensar que la Fiscalía no lo tiene claro, porque si lo tuviera claro podría proponerlo de una manera más simple. Lo segundo es que hay que discutir las reglas. Aquí ha habido un debate que se ha extendido por años sobre cuáles son las condiciones en las que se puede reprochar a quienes reciben fondos para una campaña lavar o haber lavado activos. Una discusión larguísima en la que ya intervino la Corte Suprema con ocasión al caso Humala, donde lo que se discute es, primero, si la percepción de cantidades exorbitantes de dinero en condiciones clandestinas y en efectivo es suficiente o no para activar el deber del ciudadano que los recibe para rechazar esos montos. Quienes respaldamos el modo en que se han organizado estos casos, sostenemos que sí. Quienes están en contra exigen que ese deber de resistencia esté en una ley,
La Suprema ha dicho, yo no voy a discutir esto hasta que se presenten las pruebas del caso Humala. Ese juicio termina en diciembre. Y se debate, en el caso de la señora Fujimori, no lo estamos pudiendo plantear porque la cantidad de marañas probatorias que se han presentado, repito, 2.000 personas a declarar, 5.000 documentos por discutir, lo impiden. Mira el detalle, es bien serio. En una sesión de juicio, un tribunal en promedio no puede escuchar, no alcanza el tiempo a más de 4 personas. 4. Y eso es corriendo. Aquí hay 2.000. A toda prisa, si los documentos son muy simples, en una sesión de juicio se pueden debatir 10. Aquí hay 5.000. Para poder llegar a los 6 años, que ya son un término intolerable, un tribunal a toda máquina tendría que hacer 3 sesiones por semana. Es casi imposible. Esta semana han habido 2 y no se ha recibido ni declaraciones ni documentos. Son 2 preliminares. Si se viola cualquiera de estas condiciones, 4 testigos por día, 10 papeles por sesión, el juicio se multiplica y de los 6 años pasa a 12 o a 18. No, pues, para eso no es un juicio. Forma, claro. Ahora, ¿qué tendría que hacer el fiscal José Domingo Pérez para corregir esto que parece un cagadón fiscal? Yo creo que es un tremendo error plantear un juicio así. Te repito la imagen. Si yo te digo que para convencerte de algo importante tienes que escucharme durante 6 años, te aseguro que me apagas la cámara y no me llamas nunca más, ¿no? Bueno, Totalmente eso de es lo que acuerdo. está diciendo la Fiscalía a la sociedad. Para probar este juicio necesito 6 años. Entonces, ¿cómo sé que estás seguro de lo que estás probando si necesitas tanto? ¿Cómo se corrige? Bueno, yo creo que la Fiscalía tendría que aprovechar la advertencia que ha hecho el tribunal. La segunda parte de la resolución del día lunes fue: yo me voy a tomar muy en serio cuál es la utilidad de cada testigo que llaman y de cada documento que piden leer. Bien, la Fiscalía debería aprovechar esa oportunidad más la tensión que crearon los pedidos de nulidad de la defensa, que estaba claro iban a ser desestimados. No hay ley que permita al tribunal hacer esto. Esto se debió hacer en el procedimiento anterior y no se hizo. Y ese procedimiento ya terminó, pero la Fiscalía podría, y yo creo que la defensa no se opondría, menos la Procuraduría, pedirle al tribunal un cuarto de intermedio para reorganizar su acusación. La primera vez que se presentó, hay 19 versiones de la acusación, ¿eh? 19, por las correcciones que hizo el juez Zúñiga tratando de organizar esto que no se pudo organizar. Cuando la Fiscalía presentó su acusación original tenía 12.000 páginas. 12.000. Ahora ya no sé cuántas tiene porque como hay 19 versiones y no están articuladas, pero hasta donde entiendo la última corrección tenía cerca de 6.000. Bien. Sí, son Creo 5.000 que este y es el pico. momento. Claro, creo que este es el momento para que la Fiscalía le diga al tribunal, y no encuentro cómo la defensa pueda oponerse, porque señores, hemos tomado en serio su admonición respecto a la utilidad de las cosas, denos un cuarto de intermedio para redactar un solo documento de acusación en síntesis y reevaluar cuántos testigos y documentos pedimos a este juicio. Y pedimos a la defensa, ojo, la defensa también ha hecho su parte en esto, ¿eh? Hay 2.000 declarantes, casi 1.000 son de la defensa, más de 1.000 de la Fiscalía. Cuidado con esto. E invitar a la defensa a que también sintetice su lista de testigos. Porque lo que están haciendo las dos partes es bloqueando nuestra posibilidad de poder estructurar posiciones morales sólidas alrededor de un debate que va a ser imposible seguir. En estas condiciones, imposible. ¿Y eso cómo se llama? Desacumular, como lo escuchaba Rosa María Palacios. Claro, lo que pasa es que Rosa María está citando un ejemplo que sí existe, ¿ah? O que sí está registrado. Cuando nos pasó algo semejante, cuando se presentó la primera acusación ante tribunales ordinarios contra Guzmán Reynoso y la cúpula de Sendero. La historia es bien cortita, te la cuento. Durante los años 80, cuando investigaba los delitos la policía, como el señor Rospigliosi quiere que se vuelva a hacer, la policía desarrolló una práctica en todos los atestados policiales. Repito, todos, por todos los atentados del senderismo, asesinatos, torres eléctricas, ejecuciones extrajudiciales masivas, en todos los casos, la policía ponía como primera autora a Yemael Guzmán Reynoso. Entonces,
cuando se anularon las sentencias militares y se habilitó la competencia de la justicia ordinaria, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, historia se conoce, la sala se encontró exactamente con algo semejante a lo que está pasando aquí. La acusación contra Guzmán Reynoso y la cúpula del senderismo era inmanejable. De modo que el tribunal le pidió a la fiscalía, con anuencia de la sin oposición de la defensa, que separe esa acusación por tramos y casos. Así se pudo condenar a la cúpula del senderismo en este país, escindiendo el procedimiento. Me parece complicado que esta vez se haga eso porque las reglas han cambiado y este tribunal no tiene atribuciones para pedírselo a la fiscalía. Tendría que ser la fiscalía quien, sintetizando su acusación, la divida en tramos y separe cosas que aquí están mezcladas. Porque hoy por lo menos tengo la impresión, por lo menos 3 casos, uno incompleto en esta acusación. Uno es aquel con el que abriste el debate, la organización de esta maquinaria montada para captar fondos del público, ocultar a los principales aportantes y generar una falsa imagen de microdonaciones para Fuerza Popular. Y la pregunta es si eso ya es un delito por sí mismo y cuál. La segunda es la que provocó esta historia en la versión que tiene del 17 para acá. El $1.000.000 que Odebrecht entregó en 2 armadas al entorno de la señora Fujimori, donde la discusión es, ¿Odebrecht lava activos o no? Mi impresión es que sí, que Odebrecht tenía una lavandería. La segunda, en las condiciones en las que se entregaron esos dos paquetes de $500.000 cada uno, quienes los recibieron tenían el deber de no recibirlos, porque las circunstancias indicaban que podían ser lavados, sí o no. ¿Es o no un caso de ceguera? Y ahora la fiscalía en su Ahora, última pero presentación... Sí. ¿cómo pruebas eso? Que me parece sustantivo si quieres demostrar un delito de lavado de activos. O sea, Mira, el dolo, o sea, la recepción del dinero con dolo, sabiendo que esa plata es una plata, digamos, mala vida. mira, qué bueno que hagas la pregunta. El debate comenzó con el caso Humala Heredia, ¿no? Ujú. Con el caso Humala Heredia, habían sobre la mesa $3 millones en efectivo entregados en una oficina a puertas cerradas. Entonces, cuando comenzó el caso Humala Heredia, que hay que notar, es el primero que estalló, las evidencias sobre el caso Humala Heredia son de marzo del 16, 9 meses antes de las confesiones de Washington, lo que se dijo fue, 3 millones es demasiado dinero para que una persona no sospeche de su origen si vienen en una maleta. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría con la que comenzó, y esta la recogió el juez Richard Concepción, fue: las circunstancias de la entrega del dinero determinan los deberes del receptor. Y si la escena completa está montada como una escena clandestina, con fondos de dimensión exorbitante, que se entregan en efectivo sin ninguna seguridad sobre el origen, pues el receptor está cerrando los ojos a lo que evidentemente su fuente no quiere que se revele. Y entonces está actuando a ciegas. No le importa si los fondos son lavados. Y, oh sorpresa, Odebrecht tenía una lavandería. De modo que lo que cogiste a ciegas estaba maculado. Esa fue la teoría que se creó para el caso Humala y que se transportó al caso de Keiko Fujimori, considerando que 1 millón también era una cantidad exorbitante. Hay una serie de problemas legales que tendrían que estarse discutiendo si el juicio fuera más simple. En el caso de Humala no se está discutiendo, por ejemplo, parece, pero lo que terminó estableciéndose son las propias declaraciones de Barata, es que aparentemente el entorno de Humala nunca le pidió el dinero a Odebrecht, sino al Partido de los Trabajadores, al partido de Lula en el Brasil. Y ahí el tribunal tiene que decidir si el habérselos pedido a un tercero que no era Odebrecht genera los mismos deberes respecto a esa recepción clandestina. Es decir, ¿era Odebrecht el que debía entregar el dinero? ¿O quien recibe ese dinero creía estar recibiendo lo que le pidió al Partido de los Trabajadores, que no tiene una lavandería?
En el caso Keiko, el debate ha sido distinto. Después de discutirse el millón y de las órdenes de detención que la señora Fujimori y otros han tenido, lo que me parece que fue la defensa de Yoshiyama empezó a anunciar y ha sido discutido, es que en las condiciones en las que Fuerza Popular levantaba dinero del mercado, 1 millón de Odebrecht era imperceptible, porque el señor Rasmus le dio, me parece que 7.6 y el señor Romero 3.65. Correcto. Entonces, si los principales millonarios de Lima entregaban esas cantidades de dinero, esta es un poco la teoría de, me parece que fue Humberto Abanto quien la lanzó, si los principales millonarios de Lima entregaban esas cantidades de dinero, ¿cómo iba a sospechar Fuerza Popular de apenas medio millón, que le haber parecido una cantidad incluso baja para lo que estaba percibiendo de otros aportantes? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Pero juntar las tres cosas, Odebrecht, los 17 millones completos, más la maquinaria en un solo debate, y además multiplicar las pruebas como están multiplicadas, pues lo que está haciendo es dificultarnos una discusión que tendría que ser abordada de manera simple y clara para que podamos todos y todas aprender de ella, interactuar con ella. ¿Y cuál sería el momento o el plazo que tendría el fiscal José Domingo Pérez para replantear las cosas? Mira, honestamente yo creo que el primer momento para hacerlo era cualquiera de las 19 correcciones que le hicieron en el Anteriores, procedimiento correcto, anterior y se ha correcto. prohibido. El segundo, el debate sobre nulidad del lunes 1 de julio y se ha perdido. Porque él pudo interrumpir el debate y decir, bueno, los señores quieren que reorganice mi acusación en una sola versión. Deme usted, no sé, 2 semanas, un mes, y yo le traigo el texto en limpio. Entonces ahí habría podido discutirse. Y esa depuración puede representar también la reducción del número de testigos y documentos, porque esto es inmanejable. Y Pérez habría podido decir sí. Y entonces podríamos tener un cuarto intermedio de un mes y empezar el debate en otras condiciones. Ahora ya la Fiscalía ha empezado a presentar de modo oral su acusación y lo que nos falta saber, hoy es martes, hoy día ha sido el primer día de disertación de la Fiscalía, si no me equivoco, nos falta saber en cuánto tiempo la Fiscalía va a poder explicar una acusación que tiene 19 versiones y que incluye la presentación de 2.000 declarantes y de 5.000 documentos. Eso nos va a dar una idea clara de cuánto se entorpece la discusión por este modo de proponer la organización de un juicio. Ya, te preguntaba al inicio sobre la imputación de organización criminal. Tú dices lo que más o menos está documentado, es lo que ha habido una maquinaria, ¿no? Ha habido, eso está clarísimo. Es lo que nos queda claro a todos. Ahora, Mira, tanto que la señora Fujimori, en una entrevista que hizo hace unos días en un medio de televisión abierta, no pudo o declaró que no iba a responder a una pregunta muy simple. ¿Por qué tanto testaferro? La respuesta fue, me impresionó, mi defensa me ha dicho que no haga comentarios sobre eso. Impresionante, ¿no? Porque ese es el centro del caso sobre organización criminal, o me gusta llamarle, o el caso sobre la maquinaria. O sea, la pregunta es, ¿cómo se organizan la descripción de las actividades de esa maquinaria? Mira, hay una cosa que siempre cito y voy a insistir en hacerlo. En octubre del 19, el profesor Iván Montoya, en un artículo que publicó en la plataforma de IDEPUC, Universidad Católica, propuso una ruta alterna. Y esa ruta alterna era muy simple, muy simple. ¿Qué decía él? Él decía, yo creo que el problema no está en cómo recibió o de quién recibió los fondos la Fiscalía. De hecho, ahí se ha entrampado. Hoy día volvió a decir que Rasmus tenía fondos ilegales y que el BCP tenía fondos ilegales. Disclaimer, hay familiares de Rasmus, Rasmus está muerto, que son clientes de mi firma, de modo que ahí eso lo debo dejar en claro. Conozco la historia por eso, por las declaraciones de algunos testigos de este caso. Pero bien, lo que Montoya decía en octubre del 19 es, tal vez el problema no está en el modo en que esta maquinaria recogía el dinero. Tal vez el problema está en dónde iba el dinero. Entonces Montoya decía, si aquí no se usó todo el dinero que se colectó, 17 o 18 millones en campañas, sino que hubo un excedente del que alguien se apoderó, ¿acaso, sugería él, la señora Fujimori? Y ese excedente
llegó a formar una fortuna no declarada para fines de impuestos a la SUNAT. Si las declaraciones de impuestos mienten sobre la cantidad de dinero que se amasó y ese dinero que se amasó se inyectó a la economía, pues el caso no es el lavado por recepción de fondos, es el autolavado de la fortuna clandestina. Y eso requiere, dijo Montoya, la intervención de la SUNAT, que nos diga claramente cuáles son los ingresos que estima que tuvo y cuál es la cantidad de dinero que ha movido y qué conexión tiene eso con los excedentes levantados en fondos de campaña. Ese es un caso que, mira, tiene otro sentido, porque no se basa en el origen de los fondos, que puede ser cualquier aportante, aunque se haya querido mantener en reserva o en secreto o en la clandestinidad. Es una cuestión que se organiza sobre el uso del dinero en el mercado. Ayer comentaba en una comunicación escrita que esa historia que Montoya propuso, repito, en octubre del 19, está publicado, se puede encontrar en Google, y que la Fiscalía decidió no seguir, esa historia habría empatado más este caso con dos investigaciones que se están pasando por alto. Hay un segundo caso sobre Mar Victo, que hice una declaración un poco estentoria ayer sobre los cargos de la Fiscalía y tal. Mar Victo está siendo investigado en otro procedimiento en punto de establecer si de verdad fue agente inmobiliario o no. Y en ese procedimiento, hasta donde ha trascendido, hay personas que han negado que Mar Victo haya intervenido en las transacciones inmobiliarias que él ha declarado como fuente de sus ingresos. Y hay otro caso, del que solo hemos tenido noticia por un allanamiento espectacular que se registró hace ya varios meses y que ha sido levantado o anulado hace poco, contra el señor Joaquín Ramírez, que fue dirigente de Fuerza Popular, a quien se investiga por lavar activos, y la señora Keiko Fujimori ha sido agregada en esa investigación en punto de establecer si lavó activos de la señora Keiko Fujimori. Esa ruta ha quedado un poco encubierta, es el tercer caso, pero ha quedado, yo no estoy seguro si clara, en esta mezcla de tres frentes que la Fiscalía ha presentado. Entonces, si me preguntas... Y este último punto que tú has mencionado, a mí me parece un poquito hasta más sólido, ¿no? Es que creo que es el punto, ¿no? Claro, Sí. lo que pasa es que ese punto suponía renunciar a la descripción del caso a partir del millón de Odebrecht, porque ahí ya Odebrecht se vuelve irrelevante. O sea, puede ser Odebrecht, Perico Pimpín o su apellido es Pimpán, puede ser quien sea. La cuestión no es de dónde viene, con lo que me desengancho de andar queriendo probar que los aportantes defraudan a sus compañías, sino dónde y me queda concentro, y me concentro en a dónde va el dinero. Bueno, esto no lo ha hecho la Fiscalía. ¿Y eso supone enriquecimiento ilícito? No, eso supone lavado de activos derivado de fraude tributario. Ajá. O sea, amaso una fortuna clandestina y luego uso esa fortuna clandestina para producir ganancias en el mercado, simulando operaciones que en realidad no se hacen. Entonces, en vez de mirar hacia atrás, miro desde el momento que se genera el excedente hacia adelante. Entonces, claro, hay una parte de la acusación que el fiscal Vela resaltó hace unos días en una entrevista en la que algo de esto se dice, pero creo que en lo que ya puedo llamar una confusión de las cosas, no está suficientemente especificado cuál de los tres casos se va a discutir, con cuáles testigos, con qué documentos y contra quién en concreto. Recuerda que además aquí se han mezclado las campañas del 11 y del 16. Correcto. El 11 está Odebrecht, el 16 ya no. Entonces, digamos, ¿cuál es el punto? Creo que para tener un caso penal hay que tener una narración clara de una historia que se pueda confirmar fácilmente. Contra más expandimos la historia, más riesgos adquirimos. Y aquí la Fiscalía los ha adquirido todos. Sí, pues, porque es más, ahora José Domingo Pérez sale con una frase que, claro, como para titular, ¿no? Que Keiko Fujimori es la heredera de la organización criminal del padre o algo por el estilo. O sea, pero eso no es serio. Digamos, como tú sabes, yo sostengo que Fujimori es responsable por crímenes de lesa humanidad. Pero eso no tiene nada que ver con este juicio, pues. Entonces no es serio jugar emocionalmente con un caso que no estoy planteando claramente. No. Entonces, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, suena bien para la platea, para el titular, digamos, pero... Para el tuit. Oye, pero efectivamente, ¿cuáles son las acusaciones e imputaciones concretas? Organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias,
no es uno de los cargos, sin embargo, esgrimen como parte de la argumentación el tema del el canje de favores con el Congreso y qué sé yo. Qué bueno que lo Sí. menciones, porque en realidad yo he enumerado 3 casos y hay un cuarto caso, que es el de la estructuración de una maquinaria de influencias políticas, pero que no corresponde a ninguno de los delitos que se está investigando y que tendría una discusión propia en punto a si es delito o no. Temo que el énfasis que se ha puesto en la discusión de hoy, martes, sobre este aspecto, la creación de un partido que negocia favores para sus donantes, suena más a un intento de aproximar este caso a uno distinto, que es el de Benavides, Ujú. donde el tráfico es distinto porque el canje no era sobre influencias, sino sobre decisiones de la fiscalía en contra de votos, ¿no? De O sea, acuerdo. esa Sí. no es la relación aportante-interés-voto. Ujú. Esa es la relación canje-archivo de cargos penales contra voto. Muy distinto, muy distinto. Pero claro, como notas, este giro multiplica las mezclas. Y este no es un caso que va a seguir ganándose en redes sociales o en el Twitter. Este es un caso que está planteado ante un tribunal. Y si creemos en la imparcialidad del tribunal, pues entonces hay que creer en la seriedad del juicio. Y un juicio, insisto, no es serio, Y de los jueces, ¿no? pero por supuesto, un juicio no puede ser serio si se plantea para 6 años. Pues. Para comenzar, esto supone que José Domingo Pérez no se mueva de esa fiscalía ni de este caso durante 6 años. Mm. Y supone que ninguno de los 3 jueces, 2 juezas mujeres, un hombre, que están sentados en ese tribunal, que 2 de 3 no se muevan en 6 años. Porque si se mueven 2, ¿Qué el pasa? tribunal se quiebra y todo este ¿Qué caso significa? se anula. Se Recordemos que cuando el anula. caso se anula y vuelve a empezar el juicio. Recordemos que eso pasó en el caso por la muerte de Cruz Sánchez, un terrorista del MRTA abatido No lo después recuerdo. del rescate de la Embajada del Japón. El juicio se quebró 2 veces y terminamos condenados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber podido ni siquiera conservar un tribunal. A eso nos estamos exponiendo. Oye, ese dato para mí sí es novedoso, ¿ah? O sea, no les puede, o sea, no podrían ni siquiera ni renunciar, ni Ni ascender, enfermarse, ¿ah? ni 6 años ascender. por lo menos. Sí. Entonces, hacer un juicio así Sí, pues. implica exponerlo a demasiados riesgos. Nadie gana con eso. Ahora, Nadie. obstrucción de la justicia. Bueno, es que ahí hay otro problema. Y esto acá, digamos, más allá de cualquier preferencia personal o simpatía, no podemos admitir que un fiscal presente cargos contra alguien que litiga contra él. Porque eso rompe una regla básica que se llama igualdad de armas. La defensa no puede investigar al fiscal. Entonces, ¿el fiscal sí puede investigar a la defensa? Mm. La regla lo que indica es que si un fiscal siente que un abogado defensor está violando reglas del procedimiento, reglas de transparencia en su actuación procesal o lo que sea, pida a otro fiscal que sea quien le investigue. Pero la mesa tiene que estar pareja. No está pareja si yo, fiscal, puedo enfrentarte a ti, abogado de la defensa, acusándote. Yo. No, pues. Eso es algo que no se ha corregido. Entiendo que ha llegado al Tribunal Constitucional. Habrá una decisión sobre eso. Va a poder no gustarnos lo que decida el Tribunal Constitucional, pero hay que mirar el origen. Si queremos mesas equilibradas, no nos gustaría que los fiscales puedan bloquear a la defensa investigándola. Se generan paradojas, ¿no? En este caso hay una abogada, Juliana Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori, y al mismo tiempo está en el banquillo de los acusados por De Marvito. interferencias. Y de Marvito, ¿no? Y de Marvito. Bien, más allá, repito, de simpatías son simpatías. Pregunto, ¿objetivamente eso rompe el equilibrio entre defensa y fiscalía o no? Mm. Bueno, eso es otro defecto que va a tener que discutirse fuertemente. Pero claro, yo quiero llamar la atención sobre lo que encuentro más importante en este momento, urgente. Este juicio no tiene forma, no tiene una forma que empate con lo que se supone que debería ser en términos institucionales. O sea, no hay un espacio de comunicación con la población, con la ciudadanía, que pueda sostenerse en un debate de 6 años. Eso no puede ser. O sea, me queda claro que está pésimamente planteado, Sí, por lo que te escucho. Ahora, temo que sí. sin embargo, Rafael Vela, en una entrevista a La República el día de ayer, señala que
lo que hay es una acusación muy sólida. Pero después de escucharte, creo que, creo que Vela está un poquito alejado de la realidad, ¿no? A ver, mira, yo tengo el mayor respeto y la mejor impresión de Rafael Vela. Creo que él y José Domingo Pérez han hecho muchísimo por la fiscalía en el primer tramo, posicionándola, ¿no? Hace Sí. 20 años nadie sabía qué era una fiscalía ni para qué servía. Ahora está claro para qué. Pero eso no me impide notar errores, ¿no? Mm, Repito, en octubre del 19, no yo, el profesor Iván Montoya en la Católica propuso una ruta alterna a esta que habría permitido simplificar en mucho las cosas. No la han aceptado y yo tengo la impresión que por no mover el caso conforme aparecía más información, están entrampados en su teoría originaria. Pero, una teoría que además se ha multiplicado y ha perdido forma, pero que está siendo, lo noten o no, encubierta por la cantidad de declarantes y documentos que están proponiendo este juicio. Proponer una masa de papeles y de declaraciones como esta es más o menos posponer la decisión final para un nadie sabe cuándo. mm. Eso no es admisible. Ahora, Rosa María Palacios, quien viene planteando este asunto de que la estrategia fiscal no estaba bien diseñada y no de ahora, sino desde hace años, comentaba ahora en un tuit lo siguiente: todos los hechos señalados por José Domingo Pérez son probadamente ciertos y tiene testimonios que lo corroboran. Pero, por más repulsivas que puedan ser esas conductas, la gran pregunta es, ¿eso es delito? Y ahí está el detalle. Ya, la discusión, bueno, Rosa María hemos discutido mucho esto, ¿no? A ver, lavado de activos. Yo Sí, no estoy de acuerdo con esa teoría. Rosa María la ha seguido durante mucho tiempo, conforme a la cual esto no es ningún delito, porque aportar fondos para campaña solo es delito a partir del 19. sí. Lo que pasa es que la discusión aquí, la originaria, no era sobre aportar fondos para campaña. La confusión la ha creado la Fiscalía cuando ha mezclado el caso de lavado de activos con la maquinaria de colección de fondos y ha introducido en la historia aportantes de campaña que no son lavadores de activos. ¿De acuerdo? Ujú, Ahí está el problema. Entonces, la objeción de Rosa María sería perfecta si el caso de la Fiscalía solo ocupara a la captación de fondos de los 16 de los 17 millones y solo se ocupara de la maquinaria. Rosa María diría, son fondos de campaña que han entregado ciudadanos de una forma repudiable, ujú, clandestina, pero no son lavadores de activos. El problema original de este caso sobre lavado de activos se trataba o se refería a Odebrecht, no a Credit Corp, no a Juan Rasmus, que ya ha muerto, a Odebrecht. La teoría inicial era, Odebrecht tiene una lavandería. Si alguien que tiene una lavandería entrega fondos clandestinamente y en efectivo fuera del sistema financiero y los recibe alguien que no se altera por la cantidad de dinero que está cogiendo en efectivo, pues tenemos una escena de lavado de activos por indiferencia. ujú. Ese era el caso original, no el de la maquinaria y el de los donantes que no lavan activos. Era la discusión sobre la lavandería de Odebrecht. Y la discusión era, bueno, ¿lo que tiene Odebrecht es o no una lavandería? La segunda discusión, en el 2011, ¿se podía reconocer a Odebrecht como una empresa que manejaba una lavandería? Esa era la discusión. Mira que es un caso completamente distinto Sí, sí, al de sí, la maquinaria sí. y al de los donantes que no lavan activos. La tercera discusión que propuso Montoya y que la Fiscalía no siguió es, si yo amaso una fortuna, no importa de dónde, pero no la declaro para fines de impuestos, le miento a la SUNAT, le digo que gano menos de lo que tengo, no le revelo cuándo tengo y después simulo cadenas de operaciones para inyectar esos fondos en la economía. ¿Lavo activos o no? Evidentemente sí. Ujú. Nota que Rosa María contesta a uno de estos tres casos. Hay dos que sí califican como lavado de activos y que se están perdiendo en la maraña. Dos preguntas finales, César, porque ya vi que
te vamos a molestar más adelante en el seguimiento de este caso que parece va a durar una eternidad. Keiko Estaremos en Fujimori. el mundo cuando se dicte sentencia. Esa es la Perdón, se me mejor escapó, pregunta, no esa es pude la aguantar. mejor pregunta de este, de este espacio, en esta entrevista. Keiko Fujimori, con el proceso encima, igual puede postular a la presidencia de la República, ¿o Bueno, no? hasta este momento sí, ¿no? Lo que ocurre es que el juicio está planeado para 6 años. Las elecciones son dentro de 2. Si el juicio llega a durar 6 años, que repito, es una estimación muy entusiasta, ¿Mm? eh, Conservador, es un cálculo conservador. muy conservadora, si llega a durar 6 años, todavía faltan 2 para apelación y 2 más para la Corte Suprema. De modo que no son 6, son al menos 8. Con 8 años tienes todo el periodo preelectoral y todo el gobierno de la señora Fujimori. De modo que si es presidenta e intentamos que este juicio dure solo 6 años, 3 de 5 días de la semana se los va a pasar en un tribunal. Mm, buen ¿Se puede punto, ¿ah? gobernar así? Tiene un Buen sentido, ¿no? punto. La Tiene ningún final, sentido. la final. Y Alberto Fujimori, Mira, el la ley, indultado, el moribundo. no, pues la ley está clara. Nadie que haya sido condenado por corrupción ni por homicidio puede postular a la presidencia de la República. Alberto Fujimori ha sido condenado por omisión y homicidio. Esa es una pregunta para primer ciclo de facultad y el que no la conteste no entra a derecho, ¿no es cierto? La única manera de afirmar la postulación de Alberto Fujimori es violar la ley o entrar en la cadena de interpretaciones auténticas en la que estuvimos en los 90, en la que ha entrado Centroamérica, en la que entró Bolivia también, y decir ahora que la ley no dice lo que dice, sino que dice otra cosa que no dice que dice, pero que debería decir. Por Dios. Oye, pero hay juristas que alguna vez decían cosas sensatas y hoy se han convertido en no sé qué, ¿no? En cavernícolas con su masa, que sostienen que sí, que podría postular, A ver, que el la teoría, indulto anula, digamos, todo. primero, primero la teoría fuerte no va por el indulto, ¿no? Porque el indulto solo anula la ejecución de la condena. Ujú. Y además solo la anula para los casos condenados antes de su impartición. La teoría fuerte va por el principio de rehabilitación. Es decir, si la condena ya se cumplió, entonces, ¿por qué no podría postular? Bien, eso aplica solo para los casos de corrupción, que son los que tienen pena vencida. El problema es que la reparación civil no se ha pagado y las reparaciones civiles son una condición de rehabilitación. Y el otro problema es que la ley no dice condenas bajo cumplimiento, dice condenas registradas, el Ajá. que haya sido condenado. De modo que no hay solución para el dilema. La ley la aprobó el Congreso y está vigente. Bueno, parece extraño lo que voy a decir, pero es que habría que tomarla en serio, ¿no? O sea, no podría ni siquiera formar parte de la plancha o ser cabeza de lista para el Senado. No. Ahora, que no te sorprenda que salga pronto un proyecto de ley de Ah, interpretación que bueno, declare sí, que la sí, sí, ley no sí, sí, dice lo no que me dice, extrañaría, no sino me que dice lo extrañaría, que no dijo y ¿no? no me Entonces, extrañaría. claro, pero mira, a ver, es que yo no entiendo esto. O sea, de verdad, el Congreso quiere ser el primer poder del Estado. Cuando el Congreso se expresa a través de leyes y el Congreso no respeta la consistencia de las leyes, es decir, ¿de verdad qué creen que están haciendo con este desmontaje del sistema legal? ¿Qué creen que están haciendo? Porque después de ellos vendrán otros. Y contra lo que parece que especulan, esos otros no serán su repetición. No tienen por qué serlo. Están Yo perdiendo calculo que estiman que van a ser peores que ellos o como ellos, y con lo con cual lo se que, sienten tranquilos. con lo que están perdiendo los límites legales que les permitirían protegerlos. Porque si lo que estamos instalando es la República del Capricho, pues dependemos del capricho de quien luego tome el control. Hasta que quien tome el control note que no tiene por qué seguir dependiendo de los dueños de las franquicias, porque ya tiene el control. Esto es un suicidio colectivo sin precedentes. Sobre esta hipótesis altamente probable que has sugerido de que salga una ley Fujimori para que puedan habilitarlo y pueda
postular como candidato, como parte de la plancha, como cabeza de lista parlamentaria para el Senado. Sí. ¿Qué ¿Qué pasa ocurriría después, ahí? dices? Sí, ¿Qué claro. pasa después? Es una pregunta que equivaldría a otra, ¿no? ¿Qué ocurre si mañana nos despertamos y ya no existe nada? Mira, para Bueno, estamos, comenzar, estamos tendrías camino a... hacia eso, ¿ah? Es que vamos en camino, ¿no? Mira, yo sigo creyendo en los espacios Yo de cada vez que me resistencia despierto digo, institucional. El Perú seguirá, ¿Qué seguirá pasa si abro la funcionando. puerta? ¿Ah? Eso es, Sí. esa ansiedad se traduce en la pregunta, ¿qué pasa si abro la puerta? Mira, lo que ocurre es que yo sigo creyendo en que es posible formar espacios de resistencia institucional. Sigo creyendo en los tribunales. Tengo ahora un dilema enorme porque la presidencia del Poder Judicial, la Comisión Ejecutiva, Mm. acaba de declarar que en agosto va a cerrar el tribunal que está llevando el juicio del caso Sí, 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 Pativilca, sí, sí, con sí. lo que va a quebrar ese juicio y vamos a entrar en el mismo Es una bucle, decisión ¿no? escandalosa. Es escandalosa, que yo espero que sea inaplicada o corregida con otra que declare que, claro, en agosto se cierra ese tribunal porque no va a recibir más Claro. casos, porque tiene que Pero César, terminar están los juicios pasando que tiene esas cosas pendientes. y no hay ninguna reacción. Yo no Entonces, estoy como no hay seguro, ninguna reacción, o sea, estos no estoy, continúan con la planadora. no estoy seguro que no haya ninguna reacción. Hay, Es- hay, pero digamos, no Mira, una reacción suficiente como para producir el cambio o poner el estate quieto. voy a ponerme porfiadamente optimista, pero voy a recordar que la ley de prescripción sobre crímenes de lesa humanidad no salió. Voy a recordar que la ley anti-ONGs no salió. Y voy a sostener que esta disposición de la Comisión Ejecutiva que pretende quebrar, porque de eso se trata, el caso Pativilca no va a poder ser ejecutada. Voy a seguir apostando por tener a los tribunales como un espacio de resistencia ciudadana. Acaba de salir la sentencia que repone en sus cargos a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mm. De modo que es posible, hay un espacio mínimo, diminuto, estoy consciente de ¿Tú eso, crees que pero es se un van a espacio porque quedar se puede respirar. tranquilos en el Congreso, esa No, coalición no, 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 autoritaria y mafiosa, es esa que lo que no cosa va a poder, fascistoide, que se es van a que lo quedar que no va a tranquilos? poder pasar es que dejemos de pelear. No vamos a poder dejar de pelear. No vamos a poder descansar un minuto para defender los mínimos de institucionalidad que nos quedan. Mientras no cejamos, entonces tendremos esos mínimos. Lo repito, el judicial acaba de enmendarle la plana al Congreso. Viene una resaca, habrá que defenderse de nuevo. Pero esa pelea, la de la Junta, el Congreso la perdió. La de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad la perdió. La de la mantención de Benavides como fiscal de la Nación la perdió. Por eso discrepo de esa idea que cree que no estamos haciendo nada. Lo que ocurre es que no lo estamos haciendo de la misma manera. La sociedad no está en las calles, pero hay límites que por lo menos están protegiendo mínimos. Y ahí creo que no hay que renunciar. No, no, el derecho al pataleo continúa y hay trincheras y espacios y gente que, digamos, no ha tirado la toalla. La pelea continúa a favor de la ¿Ok? democracia, a favor del Estado de Derecho, del equilibrio de poderes Y y de hay las que libertades entender, fundamentales. y ahí es donde creo Pero, que es o muy sea, importante entender, pero sí, creo que sí es muy importante entender que hay batallas que sí se pueden ganar. Mira el caso de Ana Estrada y lo que hizo sí, sí, claro. Josefina Miro Quesada en su Sí, favor, con el sí. respaldo de muchísima gente. Hay batallas que se pueden ganar. Probablemente sean las únicas y sean muy pocas, pero se pueden ganar. Ahí hay que concentrarnos. Mi querido César, muchísimas gracias por tu intervención en el programa. Quedan un montón de interrogantes en el aire. Te vamos a fastidiar de nuevo más adelante a lo largo de este proceso que se va a ir hasta las calendas griegas. Como dices tú, ojalá sigamos vivos. Estaré encantado de seguir Gracias, conversando contigo. César. Un Un fuerte abrazo enorme. abrazo. Cuidarse. Y Chao, con tu audiencia. ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!